Hola, somos el equipo 3, conformado por Claudia Georgina García Carmona, Carlos Daniel Mondragón Tinajero, Juan Antonio Sánchez Castillo, Juan Pablo Ramírez Arias y un servidor, Braulio Mora Sandoval. En esta exposición abordaremos algunos de los riesgos en el trabajo, como son los riesgos mecánicos, eléctricos, químicos y físicos. Es importante conocer cada uno de ellos, ya que son factores que pueden presentarse dentro del área de trabajo y estos a su vez provocar lesiones de algún tipo al personal que se encuentre en dicha zona. A continuación, se verán a profundidad los tipos de riesgos ya mencionados. Los riesgos mecánicos. La teoría nos define los riesgos mecánicos como el conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de los elementos que componen una máquina, así como las herramientas y piezas a trabajar. Que estas pueden, en algunos casos, tener partes móviles o que proyectan esquirlas que nos pueden generar algún tipo de los peligros presentes que les menciono a continuación. El cizallamiento, que por ejemplo una sierra nos puede cortar una extremidad o la piel o la ropa. El atrapamiento, cuando nuestra ropa puede quedar atrapada dentro de una máquina que tiene partes móviles, nos puede generar un arrastre y también un aplastamiento. Tal es el caso de las prensas hidráulicas o prensas de todo tipo. La proyección de sólidos, hay en algunas máquinas como por ejemplo la esmeril, que al hacer su acción de corte genera esquirlas o rebabas que pueden salir volando y causa una lesión si dan una parte blanda del cuerpo especialmente. Proyección de líquidos, las máquinas hidráulicas tienen esta característica que puede ocurrir que los resguardos o las tuberías que manejan el líquido, como sabemos, pues está a altas presiones y si estas se rompen, pues pueden generar lesiones o puede darse el caso de que estos líquidos sean abrasivos y nos presenten un riesgo químico que se va a ver más adelante. Las medidas de seguridad pertinentes para el caso de ese tipo de riesgos pues son las que son para el diseñador y las que son para el usuario. Para las que son para el diseñador de la herramienta pues tenemos los guardos móviles, tal es el caso como les presento aquí en esta sierra que tiene una guarda que se mueve al trabajar y un resguardo fijo que es la parte de arriba, este resguardo que donde vemos que pone la leyenda de la marca Trooper y los resguardos regulables. Por ejemplo, un esmeril tiene un resguardo que tú lo vas moviendo en la posición que a ti te sea más cómodo, dependiendo de cómo vas a trabajar. Y pues también tenemos los dispositivos de protección que no son otra cosa que, por ejemplo, eh, cosas como programar o poner sensores o también en el diseño. Por ejemplo, tenemos los que son sensibles, que pues son sensores. Aquí tenemos el caso de la sierra, que pues al estar presente una mano humana, se detiene por completo por acción de un freno, pero eso todo lo hace mediante un sensor. Los limitadores, los que nada más permiten que se muevan por ciertas partes, pero eso también a veces se ve en la programación de alguna máquina, como es el caso de máquinas CNC o de ese tipo. Los que son a marchas, para que también nada más trabajen en una cierta área o cierta o cierto, ¿cómo decirlo? Periodos de tiempo y para que también no haya riesgos de que esté trabajando continuamente. Pero eso también se ve pues en lo que viene siendo la programación de algunas máquinas. Y las que son para el usuario. Hablando de cefalocaudal, pues tenemos lo que es el casco, los gogles, en ocasiones cubrebocas, el traje de protección y los guantes y el calzado en algunos casos. Hola, mi nombre es Antonio Sánchez Castillo y hablaré sobre los riesgos eléctricos. Una persona puede formar parte de un circuito eléctrico al estar expuesta a un choque eléctrico de una magnitud e intensidad variable. Los elementos del circuito que no estén protegidos son susceptibles a esto. Si existe una sobrecarga eléctrica, al calentarse puede llegar a haber un incendio debido a las chispas que produce este. Las protecciones que nosotros podemos tener con los trabajadores o con nosotros mismos es localizar fuera del alcance de 2.4 metros o más sobre el nivel del piso lo que es la central eléctrica o el módulo de alimentación que nosotros tengamos. Debemos de ubicarlo en una ubicación cerrada o en algún lugar aislado para que no pueda entrar todo el personal ahí y no ocurra algún accidente con los cables que puedan estar en el suelo o en alguna otra área. Se debe localizar también en algún balcón o plataforma o una galería situada en lo alto para que no sea tan fácil
su acceso y evitar que personas no autorizadas tengan contacto con todo lo que son los cables o elementos eléctricos. Los equipos que funcionen con un voltaje mayor a 600 volts deben de estar protegidos con una barandilla y deben incluir señalamientos de peligro. Esto para evitar que las personas estén en contacto con el equipo y puedan recibir una descarga. También existen efectos fisiológicos gracias a estas descargas eléctricas, que se puede manifestar como un dolor muscular intenso debido a que los músculos se tensan al momento en que la electricidad pasa a través de ellos. Puede también tener un dolor de cabeza y un zumbido de oídos. Esto es gracias a que la electricidad produce un sonido muy fuerte a una frecuencia a la cual nuestros oídos no están acostumbrados, entonces esto les hace mucho daño. Irritabilidad y confusión, esto se debe a que el impacto y el malestar que genera el choque eléctrico hacen que nosotros nos sintamos mal. Pérdida de conocimiento si nos llegamos a desmayar, y lo grave sería en ese momento un paro cardíaco o un paro respiratorio. Esto sería fatal si no se tiene una atención médica rápidamente. Y las normas mexicanas oficiales, que son las que regulan todo este tipo de seguridad y de riesgo que existe en estas áreas, son la norma 004 STPS de 1999 y la 022 también. Y del 2000 tenemos la norma 027 igual STPS y la norma 29 del 2005 igual STPS. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Georgina García Carmona y voy a estar presentando lo que son los riesgos químicos. Bueno, yo soy Claudia Georgina García Carmona, voy a presentar lo que son riesgos químicos. Los riesgos químicos se presentan por la exposición a agentes químicos contaminantes en el área de trabajo. Estos agentes pues tienen efectos sobre lo que es el personal o los trabajadores. Su efecto sobre ellos va a depender de la toxicidad, o sea, de qué tan tóxicos sean y del grado al que se exponen a estos, es decir, qué tanta exposición tienes a ellos en cuanto a tiempo y cercanía. Según su efecto sobre lo que es el organismo, se pueden clasificar en 9. Tenemos lo que son los corrosivos. Estos van a producir un ataque químico sobre lo que es el tejido con el que tienen contacto, coagulando las proteínas que lo integran. Por ejemplo, en el caso de la piel, básicamente lo que hacen, como su nombre lo dice, es corroerla y pues presentan heridas graves. Normalmente estos son por ácidos, o los agentes corrosivos son ácidos. Los irritantes van a originar inflamación en lo que son los tejidos. Normalmente los tejidos pues con los que tienen contacto, como son la piel y la mucosa del tracto respiratorio, son los más comunes. En cuanto a la piel, el efecto realmente no es muy grave, el efecto de inflamación de la piel no es tan grave. En el tracto respiratorio sí ya presenta más gravedad. Según esta gravedad tienen varios niveles. Son los irritantes que tienen o que inflaman el tracto respiratorio superior, los irritantes del tejido pulmonar y los irritantes de todo el sistema respiratorio, que es la etapa más grave o los más graves. Están también los asfixiantes. Los asfixiantes impiden el paso del oxígeno o el transporte del oxígeno hasta las células del organismo. En este caso se dividen en dos, los asfixiantes simples y asfixiantes químicos. En el caso de los asfixiantes simples, el efecto que producen es que se interponen o toman el lugar del oxígeno para pasarlo a la molécula, por lo que pues no llega. En este caso, un ejemplo claro que tenemos es el dióxido de carbono. Y en cuanto a los químicos, lo que hacen es hacer reacciones químicas que impiden que las células que se encargan o las moléculas que se encargan de transportar el oxígeno no lo logren hacer, por lo que pues pueden provocar una asfixia del sujeto o de la persona. Están los anestésicos, cuyo efecto es disminuir la actividad cerebral o provocan cierta somnolencia, o es el efecto que produce una anestesia médica. Los neumoconióticos normalmente son polvos o humos y van a producir problemas a la hora de respirar o problemas respiratorios, ya que disminuyen la flexibilidad de los pulmones. Como sabemos, los pulmones al respirar pues hacen ciertos movimientos. No dejan que hagan estos movimientos de manera correcta, por lo que pues dificultan la respiración. Los sensibilizantes producen reacciones alérgicas en los trabajadores que están expuestos a ellos. Estas reacciones pueden variar dependiendo del trabajador y dependiendo del producto como tal. Los cancerígenos, y estos pues generan cáncer o intervienen en la generación de cáncer, ya que incentivan una producción desmedida y descontrolada de lo que son las células.
En estos el problema que hay es que no hay una cantidad o una exposición que se considere segura. Incluso en pequeñas cantidades y una exposición corta pueden presentar dicho efecto. Los mutágenos van a condicionar cambios en la información genética que van a ser hereditarios o pueden ser hereditarios. Los teratógenos originan un daño genético que ya produce malformaciones en la genética y que también puede ser hereditario o se puede pasar de padres a hijos. En cuanto a los tóxicos, van a llegar a la sangre por varias vías. Ahorita voy a explicar las vías por las que pueden llegar todos los agentes. Esto pues produce un problema generalizado en todo el organismo. Sin embargo, hay veces que pues tienen como más enfoque hacia algunos órganos, como en el caso del mercurio con el sistema nervioso. La presencia de estos agentes químicos se puede dar por varias razones. Una es que se emplea como tal en el proceso como materia prima, es un residuo, es lo que se está fabricando o demás, es como tal parte del proceso. Otro es que se utiliza, se forma o libera en el ambiente en el transcurso de las actividades que están ligadas a este proceso, o no ligadas a actividades de este proceso. Otra es que se almacena, ya sea temporal o permanentemente en el área de trabajo, es decir, está en almacén. Y la otra es que penetre del exterior por alguna vía, es decir, que venga de manera externa. Estas son las causas por las que podría estar presente en el ambiente de trabajo. Las vías de entrada al organismo de las personas como tal son 4: la respiratoria, parental, dérmico, cutánea y la digestiva. En el caso de la respiratoria, pues es cuando entra por las vías respiratorias, ya sea por la boca o por la nariz, a nuestro sistema. Así es como se absorbe. En el caso de la parenteral es poco común, pero es directa a la sangre, es decir, por medio de alguna herida abierta o expuesta, entra el químico y llega de manera directa a lo que es nuestra sangre. Es poco común ya que solamente se da en casos de accidentes en los que pues se tenga una herida expuesta, una cortada o demás. Sin embargo, es más peligrosa porque ya que llega de manera directa a la sangre, su actuación es más rápida o la actuación del químico es más rápida. En el caso de la dérmico-cutánea, pues es por medio de la piel, aunque la piel normalmente actúa como una barrera. Hay ciertos agentes químicos que precisamente por su composición química logra penetrar la piel y entrar hasta lo que es la sangre. En el caso de la digestiva es igual poco común que la parenteral y solamente se da por caso de negligencia, pues para que llegue por vía digestiva, pues se tiene que ingerir el producto. Esto se da normalmente si los trabajadores comen o ingieren alimentos o bebidas en el área donde está el contaminante químico, lo cual pues es antigénico, no se debería de hacer, pero pues sí se presenta el caso. En cuanto a las medidas para prevenirlo, podemos prevenirlo sobre el foco del contaminante, es decir, sobre la sustancia, como pues evitando su uso, ya sea sustituyendo el producto o modificando el proceso para evitar el uso del producto, aislarlo o algún método para evitar el contacto con este. En cuanto al medio difusor, pues por decir tener una buena ventilación, porque para que se disipe más rápido en caso de que sea humo, una instalación de alarmas para que pues avise si los niveles son altos o simplemente la presencia del mismo, y un mantenimiento y limpieza para evitar que de un área se pase a otra porque no se limpie el área o no se quita dicho químico y que por medio del aire otro medio se empiece a ir a más áreas. En cuanto al trabajador, pues hay que informarlo en cuanto a la sustancia, los efectos que ésta tiene, cómo pueden prevenir esos efectos, reducir los tiempos del personal expuestos el tiempo que están expuestos a este contaminante y darles el equipo de protección necesario para que no tengan un contacto tan directo. Y pues básicamente sobre los riesgos químicos eso sería todo. Hola, yo soy Carlos Daniel Mondragón Tinajero y yo les voy a estar exponiendo lo que son los riesgos físicos. Los riesgos físicos son los factores o circunstancias que causan un daño con o sin contacto, los cuales se presentan en el área de trabajo o en el ambiente donde se encuentra el área de trabajo. Y los riesgos pueden ser presiones, ruido, iluminación, radiaciones, temperaturas y vibraciones. Vamos a ir a lo que es la siguiente diapositiva, que serían los riesgos por presiones. Hay presiones altas y presiones bajas. Las presiones altas están presentes en trabajos en trabajos relacionados en minería o mantenimiento de plataformas petroleras, donde usualmente trabajan buzos. Esas presiones altas suceden por la cantidad de moléculas acumuladas sobre el individuo y ejercen un esfuerzo. Ante
ocasionando efectos como daños en los tejidos, dolor de cabeza, sangrado nasal, ataque cardíaco y demencia. Y en las presiones bajas están presentes en ambientes de elevaciones altas y es producido por la poca fuerza ejercida sobre el individuo, provocando efectos de falta de oxígeno, dilatación de cavidad, derechas del corazón, influencia cardíaca congestiva, aumento de la presión arterial y aumento de los volúmenes de los glóbulos rojos. Vamos a ir con la siguiente, que serían los riesgos por iluminación. Si el lugar tiene buena iluminación, el personal puede movilizarse de manera segura y sin fatiga visual. Esto dando oportunidad de realizar las actividades de manera eficiente y precisas. Si el ambiente no está bien iluminado, puede ocasionar efectos como accidentes, fatigas visuales, molestias oculares, fatiga mental, nigtatismo y trastornos psicológicos. Vamos a pasar con la siguiente, que serían las vibraciones. Estas vibraciones son producidas por oscilaciones en los sistemas mecánicos que se encuentran alrededor de la área de trabajo, ocasionando efectos como la sensación de incomodidad, dolor de cabeza, síntomas de la mandíbula, influencia sobre la palabra, nudo en la garganta, dolor de tórax, dolor de abdomen y contracciones musculares. Vamos a pasar con lo que es el ruido. Este se refiere a los sonidos molestos o desagradables que afectan a las actividades de comunicación en torno a la salud. Pueden ocasionar enmascaramientos, fatiga auditiva, trauma acústico y sordera profesional. Lo que es la radiación, hay dispositivos los cuales emiten energía en forma de partículas, y estas al entrar en contacto con el organismo humano pueden causar daños como cataratas, eritema, la fotosensibilidad, quemadura aguda de la piel, pérdida de elasticidad de la piel, cáncer de piel, desbalance del sistema regulador, dolor de cabeza, pérdida del apetito y cáncer, trastornos menstruales. Y por último tenemos lo que serían las temperaturas. Se clasifican o hay dos condiciones de temperaturas, que serían las altas y las bajas. En efectos que tienen efectos que tienen en los trabajadores, las temperaturas altas pueden ocasionar deshidratación, quemaduras, desmayo y golpes de calor. Y en temperaturas bajas pueden ocasionar enfermedades respiratorias recurrentes, estrés y nerviosismo, somnolencia, baja concentración, congelación de algún miembro y problemas pulmonares oculares o de oído. Y pues estos serían los riesgos físicos. En conclusión, tenemos que es de vital importancia tener presentes todos los posibles riesgos que existen dentro de un área de trabajo, así como tener una debida precaución en todo momento al manipular herramientas o objetos en las distintas áreas, y así evitar una lesión de riesgo por el personal que se encuentre en dicha área. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por la atención prestada.